has permitido que estemos en este lugar para aprender, escuchar tu palabra, llenarnos de gozo, Señor, llenarnos de gozo. Tenemos tu plenitud, Señor. Gracias, papá. Gracias. Gracias por esta palabra que vamos a dar. Y bendigo a todos mis hermanos que están aquí y a los que no han venido también, Señor. Que tú estés hablando de sus corazones, que estés siempre alertándolos, Señor. Que lo más importante es esa comunión contigo, ese contacto diario, Señor. Gracias te damos por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar. Me ha tocado hablar sobre la gracia. No sé la mano. Para mí este tema es muy importante porque yo, cuando era niño, pensé que debía agradar a Dios por mis obras, por portarme bien, y así crecí, ¿no? Entonces pasaba el tiempo y siempre quería como que portarme bien, pero nosotros sabemos por la palabra que el hombre sin Cristo, por más correcto que se pueda portar o creer, sin Cristo tiene límites, ¿no? Es como una careta. Entonces, ya de grande yo me di cuenta, cuando me predicaron el Evangelio, y no entendía muchas cosas, decían, todo es por gracia. Decían, ¿qué es gracia? O sea, no entiendo. Porque uno siempre en su cabeza es, yo tengo que hacer algo para que Dios haga algo, ¿no? Yo tengo que hacer algo para que Dios mueva algo. Y no había entendido que ya Cristo hizo todo por nosotros. En la cruz Él redimió al hombre del pecado original y de todos sus pecados, ¿no? El pecado original lleva a todos los pecados que existen. Yo no la tenía clara hasta que, me predicaron el Evangelio y me decían, solo tienes que creer. Hay un versículo clave que dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, la gracia, aquí mi esposa me ha ayudado con el significado, es una bondad inmerecida. Es algo que nosotros no merecíamos y se nos ha sido dado. Entonces, la gracia, más que una, por decir, enseñanza, es Cristo mismo, porque Él se dio por nosotros, Él murió por nosotros. Entonces, la gracia no es una doctrina, sino es Él mismo, Jesucristo. Él pagó por nosotros en la cruz. Otro versículo que nos podemos apoyar es Juan 1:17, por ejemplo, dice así. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces Cristo Cristo es la gracia y la verdad, ¿no? Por eso cuando nosotros predicamos, sí predicamos el Evangelio con verdad, porque Cristo es la verdad, y con gracia, porque Cristo es la gracia.
es un regalo que podemos compartirlo a cualquier persona, que Él ya hizo, ya pagó por nosotros. ¿Y qué está en el hombre hacer entonces? Creer, nada más, aceptarlo, porque Él ya lo hizo. A nosotros nos toca creer. Entonces cuando salgamos a la calle con confianza, ¿no? Ya la gente no tiene que hacer algo, ¿no? Sino tiene que creer en el mensaje del Evangelio, creer en el mensaje de la salvación, de la redención. Ya, vamos a otro verso que nos apoya. Cuando Pablo predicaba, hablaba también, ¿no?, de la gracia de Dios. Por ejemplo, en Hechos 20:24 dice: pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, así como Pablo, nosotros también seguimos ese Evangelio, porque es el único Evangelio que hay, el de la gracia de Dios. Es como los ministros predican, ¿no?, es el Evangelio eterno. Y como creyentes debemos hacerlo, predicar la gracia de Dios. Por ejemplo, leía Romanos, y en Romanos hay varios capítulos, ¿no? Romanos es una carta larga, grande, pero más o menos se podría decir que en el 1 describe las cosas con la ira de Dios contra el pecado, habla de las buenas noticias, el juicio contra el pecado, que todos están destituidos de la gloria de Dios. Todo es una carta, ¿no? Pero ¿cuál es el fin? Mostrar al hombre que por sí mismo no puede salvarse. Y del 5 dice, ¿no? Justificados por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en Romanos 5:1. Entonces, toda esta carta te lleva a encontrarte que en Cristo está todo. Entonces, muchos han hablado también de la gracia como que si fuera una licencia para pecar, ¿no? Si seguro nos hemos encontrado con hermanos que creen que es eso, pero realmente no han entendido la gracia de Dios. Porque si uno realmente ha entendido que ha sido salvado, que es un hijo amado, de verdad que eso te va a alejar del pecado. No es que, ya me salvaste, yo hago lo que me da la gana. No, o sea, yo he entendido que era un creyente que ha sido justificado por medio de la fe y que Cristo hizo todo. Y eso a mí me ayudó personalmente a dejar lo que antes hacía. No sé, tomar cosas malas, ¿no? Pero no es que la gracia sea como decía Pablo, ¿no? ¿Pecaré para que la gracia abunde? Él se preguntaba, ¿no? Y quizás hermanos que también están en contra de la gracia de Dios se preguntan eso. Y ya en ese tiempo Pablo decía rotundamente: en ninguna manera, en Romanos 6, ¿no? Dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Y la respuesta dice: por supuesto que no. En Romanos 6:1 lo podemos ver.
nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces, esa es la esperanza y la verdad que tenemos. Podemos vivir una vida nueva en Cristo. Entonces, yo sé que como creyentes en este mundo, no digo que estemos exentos de no equivocarnos, de no pecar, pero no es nuestra práctica hacerlo. No nos gozamos de hacerlo, porque tenemos a Cristo y Él nos guía, y obviamente nosotros estamos ayudados por su palabra, podemos renovar nuestra mente y día a día enfrentar a cualquier situación de tentación, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, los casados, ¿cómo se alejan de una tentación, de un engaño? Siendo conscientes quiénes son en Cristo, siendo conscientes que tienen un pacto con su esposa matrimonial, siendo conscientes, ¿no? Yo soy la justicia de Dios, como justicia de Dios, ¿esto me conviene hacer? Obviamente que el pecado nos va a degradar, sabemos. Entonces, la gracia de Cristo te ayuda a vivir una vida en santidad, pero no es en tus fuerzas, no es porque, como dice aquí, podemos vivir una vida nueva, porque ya tenemos a Él, ya tenemos su presencia, su Espíritu está en nosotros. Y la batalla nuestra es en nuestra mente, nada más. Para la mente viene el diablo, ¿no? Viene a atacar con un pensamiento, qué sé yo, de impureza, de cualquier pensamiento, ¿no? Impuro, fornicación, lo que fuese. Pero está en uno o que se anime ese pensamiento o que lo rechace. Estamos en toda la capacidad de poder rechazar eso, porque tenemos la vida de Dios, tenemos la autoridad que se nos ha sido delegada. Entonces tenemos armas, como decía en Efesios, ¿no? Tenemos armas. Nuestras armas no son carnales, creo que no son carnales, sino son espirituales, ¿cómo se dice? En Cristo Jesús, derribando toda altivez y toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Dios, ¿no? O sea, tenemos armas espirituales, y el hablar, el confesar es un arma espiritual que por gracia se nos ha sido dada, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, que no estamos solos, no estamos abandonados, tenemos armas, somos hijos de Dios, somos hijos amados. Así que cuando venga un pensamiento, a todos nos van a venir pensamientos hasta el último día de nuestra vida, pero en el Espíritu ya somos nueva creación, y en la mente siempre debemos renovarla con la palabra y con las verdades que sabemos que como hijos tenemos. Por ejemplo, este verso, ¿no? Dice en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando aún éramos débiles. Bueno, en esta versión creo que es más clara, en la nueva versión, nueva traducción viviente, dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores, para pasar de pecadores a hijos amados. Entonces, la gracia es Cristo, entiéndanlo así, y no es
es una licencia para pecar. Al contrario, tener a Cristo hace que tú te alejes y puedas vivir una vida como Dios quiere. Otro verso que nos puede apoyar es el 2 Corintios 5:19, que dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Por eso cuando nosotros salgamos, y bueno, hemos salido al mercado, bueno, acá el hermano Alberto no sale más que nosotros, y yo creo que este mensaje es clave, ¿no? El reconciliar. ¿A quién reconciliamos? Al Padre con su creación, que somos nosotros. Y al reconciliarnos nos volvemos hijos, lo aceptamos a Cristo y ya tenemos ese regalo merecido de salvación, de volver a conectarnos con Dios, de poder hablar con Él todos los días sin temor, sin miedo, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras caídas. Pero es la gracia de Dios que nos sostiene día a día. En nuestras fuerzas no sería fácil ser creyentes, hermanos. No sería fácil porque somos limitados, la carne muchas veces se revela, es adversa, pero tenemos su espíritu y eso hace que seamos más que vencedores. Su gracia es la que sostiene un matrimonio. Yo creo que acá los pastores pueden dar fe de ello, que tienen 10 años, por favor. 10 años. Por gracia se sostiene esta congregación, porque muchas congregaciones en la pandemia cerraron. Gracias a Dios, bueno, hemos vuelto a reunirnos. Yo congregaba en otro lugar, ahora estoy con ustedes. Y Dios, por gracia, añade más gente, añade, así como el hermano Alberto, evangelistas, gente que tenga el anhelo de predicar sin temor, sin miedo en las calles, y añade columnas a cada iglesia. Y bueno, si estamos aquí es porque amamos a Dios, anhelamos más las cosas de Él. Yo les contaré que yo he leído mucho la palabra, sin embargo, yo soy consciente de que me faltan tiempos más con Dios, ¿no? Tiempos más a solas con Él. Pero la palabra ha sido sembrada y queda cuando se aloja en el Espíritu. Yo creo que cuando tienes una situación difícil, eso sale y vas caminando y creciendo. Hay un versículo, no me acuerdo bien, que dice: crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Creo que es 2 Pedro 3:18, ¿puede ser, pastor? A ver, ¿quién me ayuda? Amada esposa, ¿no? Creo que es 2 Pedro 3:18, de memoria, si recuerdo. Estamos en el 2 Pedro 3:18. Se me vino ahorita al recuerdo. Crecer en la gracia, o sea, podemos crecer en la gracia del conocimiento de Cristo. Crecer en la gracia y en el conocimiento, dice, ¿no? Entonces, mientras más vemos a Cristo en las Escrituras, hermanos, más vamos a crecer. Las Escrituras en realidad tratan de Él. Él es el centro de las Escrituras. A Él lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, bueno, de nuevo con más claridad.
eso un poco quería compartirles y hablar un poco de la no condenación también, ¿no? Contarles un poco mi testimonio cuando me pasó un tema fuerte. En 2018 más o menos yo tuve un tema fuerte con mi cabeza. Y yo conocía la palabra, pero es bueno conocer la palabra de Cristo. Porque en la palabra, no digo que la del Antiguo Testamento no esté bien, sino que hay versos que son para una determinada o un determinado pueblo o un pacto que no es nuestro pacto, que no nos compete. Entonces, el enemigo es astuto, sobre todo cuando tú caes, ¿no? Viene y te acusa la mente, has pecado, te has portado mal. Y yo, como no tenía claro esto de la gracia, del perdón de Dios, que no solo me había perdonado los pecados hasta que yo acepté a Cristo, sino todos los pecados, me venía un tema de condenación, que yo había hecho mal un trabajo, que quizás yo no me había guardado, ¿no?, antes del matrimonio, cosas de esas se me venían cuando me pasó esto que me enfermé. Y me venía, y era como que la misma palabra usada, pero en mi contra, ¿no? O sea, es como que si el diablo agarra y es de fiscal, ¿no? Porque el diablo es un acusador y te acusa, ¿no? Te acusa, mira, hiciste esto, hiciste el otro. Y usaba la palabra, y como bastante palabra estaba en mi cabeza, pero yo me condenaba, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en Hebreos que dice que les afectará ya, o qué salvación ya tendrán si han pisado la sangre del Cordero, dice, ¿no? Y obviamente está hablando de un contexto, ¿no? Pero yo cuando había fallado, escuchaba esa palabra. Y yo decía, de verdad, ¿no? Pero ya para mí no hay salvación, me equivocaba en esto, en lo otro. Y así, o sea, la condenación venía y venía y venía y venía. Y un momento de mi vida yo colapsé, no podía dormir, me enfermé. Y el autor de este libro, a mí me ayudó mucho, mi pastor lo compartió alguna vez, este predicador, Joseph Prince, que lo conoce, pastor. Y uno de sus, bueno, dentro de este libro está ese capítulo justo que yo en ese momento me compartieron, lo escuché, el tema de la no condenación, que la no condenación te trae libertad, porque ella pagó todos nuestros pecados en la cruz, y porque la condenación te acusa, no te permite estar en paz. Viene el diablo, te acusa, y tú inconscientemente anidas eso, no, sí, estoy condenado, ya hay pecado. Yo literalmente cuando no podía dormir, hermanos, yo veía el lago de fuego. O sea, en la noche para mí era tan fuerte que yo tenía temor, no de morir ya, sino de morir condenado. Porque yo veía literal, porque tantos días que no había dormido, yo veía el lago de fuego, hermano, feo. Veía así que salía burbuja y decía, pucha, ahí voy a estar, mi alma va a estar ahí toda la vida. Y yo condenado, o sea, me sentía así, mi corazón latía así. Y hace un proceso, ¿no? Mi esposa todavía me ha conocido cuando yo estaba en el proceso de que tomaba pastillas, ¿no? Justo en septiembre fue después del congreso que tuvimos ahí con los ministros, con G. Andrews, que yo empiezo a dejar ya la medicación. Y desde ahí hasta hoy, gracias a Dios, volví al 100% porque mi esposa me conoció un poco
aletargado, ¿no? Porque las pastillas causan eso, ¿no? Las pastillas clonazepam, bueno, se acaban de tomar unos para dormir, ¿no? Clonazepam, diazepam, todas esas pastillas que de alguna manera, o sea, te duermen, pero al día siguiente estás como drogado, ¿no? Sedado, o sea, estás así. Y yo literalmente entré al trabajo donde estoy acá con mi esposa, todavía con pastillas. Y para mí era amanecer y empezar el día, y yo tenía que vencer a mí mismo todo eso, ¿no? Y yo usaba la palabra, ¿no? Señor, tú me has sanado, a pesar de que he tomado pastillas, decía, tú me has sanado, Señor, gracias. Y yo empezaba el día y tenía que vencer ese efecto y ir al trabajo. Y cómo Dios en su gracia puso personas como mi jefa, que, bueno, ya no es mi jefa, ¿no? ya está en otra área, pero ella era creyente y me tenía paciencia, pastor. Porque había cosas que yo repetía, era muy lento. Bueno, Gaby me conoció un poco así, ¿no? Ella como que le daba cólera, ¿no? Pero Dios en su gracia me restauró totalmente, ¿no? O sea, yo en un momento, como, bueno, le cuento a mi esposa, mi cerebro, o sea, tenía como que dos estados, de depresión y de aceleración, o sea, como una especie de maníaco depresivo. No me habían diagnosticado exactamente eso, pero había tenido como 3 episodios de eso. Entonces, en mi aceleración yo quería hacer muchas cosas, ¿no? Quería vender, quería hacer una otra cosa, así. Y en mi depresión ya no quería hablar con nadie, estaba mal. Y bueno, según un psiquiatra, el psiquiatra decía que eso era porque yo no dormía bien, pues, ¿no? Y entonces eso hacía que químicamente me desregulaba. Y en este septiembre que fuimos al seminario, bueno, el pastor donde yo congrego siempre hablaba de la gracia de Dios, siempre hablaba de que Cristo ya te sanó, siempre. Pero yo como que lo contradecía un poco porque me había ido a enseñanzas de hermanos bautistas que quizás no creen en el mover del Espíritu Santo, creen que bueno, es la voluntad de Dios si estás enfermo, ¿no? Ya, pues te morirás, ¿no? La voluntad de Dios. Entonces no usaba esas armas que yo sabía que mi pastor me predicaba constantemente, pero como que yo era renuente, pues. Por eso es importante venir los domingos, escuchar las prédicas y seguir, ¿no? O sea, la enseñanza que aquí da es buena, es saludable y es conforme a la Escritura, aunque muchas personas a veces no lo entienden. A algunos cuesta entender la gracia de Dios, que Dios ya perdona todos tus pecados. Como digo, no es que perdono todos tus pecados y me voy para el burdel, no es así. Eso hace que tú seas consciente y seas un hijo que realmente obedece a Dios por amor, no porque Dios te va a electrocutar, ¿no? Te manda un cáncer, no es. Dios no es así, Dios es un Dios de amor. Yo pasé mi proceso, sí, estuve enfermo, pero Dios estuvo conmigo todos esos días. Y en el último lapso conocí a Gaby, que me ayudó, ¿no? Porque yo en mi casa luchaba también en mi casa, porque obviamente mis papás creen a su modo, pero, o sea, lo que decía el médico era ley, ¿no? Entonces yo tenía que sí o sí tomar mis pastillas. Y en la última parte del proceso, como ya estaba con Gaby, ella me ayudaba, nos juntábamos en la noche y yo hacía como que tomaba mi pastilla, ¿no? Llevaba mi pastilla y tenía que botarlas al baño, ¿no? Hasta que me casé, ¿no? Gracias a Dios, y ya libre, pues, ¿no? Porque ya las había dejado, pero mis papás como que no sabían. Y en ese seminario ya como que me afirmé, pues, ¿no? Otra vez,
porque escuchaba otra vez palabras de fe, de gracia, y como decía Gabriela, ¿no? Toma una decisión, si sientes dejada, realmente puedes hacerlo, ¿no? Guiados también por el Señor, no obligados, ¿no? Y por gracia estamos acá ya recuperados, de septiembre ya 0 pastillas, y es difícil, hermanos, no dormir. No sé si alguien ha tenido insomnio acá, pero no dormir 6 días, 7 días, es duro, es duro. Yo no le deseo a nadie, literalmente en tu cabeza ver el infierno y pensar que vas a ir ahí condenado, ¿no? No, Dios ya te salvó, ya te redimió, y crezcamos en esa verdad, en esa gracia, como dice la palabra. Si estamos aquí es por Él, por su gracia. Si estamos enseñando esto es por Él. ¿Yo qué podría enseñar? No podría enseñar otra cosa, porque la no condenación a mí me liberó. Me liberó. Y no es que yo me fui a pecar como loco, no. Eso me liberó y me hizo consciente que soy un hijo amado, y eso me aleja hasta hoy del pecado. Con errores seguramente, no de carácter, pero Dios ahí trata con uno con amor, te llama. Si están aquí es por su gracia, hermanos. Si están creciendo aquí, sigan viniendo, ¿no? A pesar de las circunstancias que tengan en la vida. Yo digo, ¿qué sería de mí sin Dios, no? Yo me hubiera vuelto loco, estaría en un manicomio probablemente, ya no estaría casado. Cuando yo conocí a mi esposa, yo fui muy transparente con ella, ¿no? Mira, yo tomo pastillas, tengo eso. Yo decía, pues no sé si ella realmente me ama o me amará algún día. Yo quisiera contarle la verdad, ¿no? Que no se lleve una sorpresa de algo que pase. Y pasó el tiempo y mira, acá estamos predicando, casados.